La noche que destrozó mi mundo legó con el sonido que siempre había temido, el agudo timbre del teléfono a las 2:17 de la madrugada, una hora en la que ninguna llamada podía significar algo bueno, una hora que solo traía oscuridad y desesperación, y cuando mi mano temblorosa alcanzó el auricular en el tercer timbrazo ya sabía que algo irreversible había sucedido, algo que me rompería de formas que jamás podría reparar. Aunque la voz al otro lado era tranquila, profesional, cuidadosamente medida, levaba el peso de la fatalidad que me aplastó el aliento de los pulmones, porque me dijeron que mi hijo James había sido llevado de urgencia al Hospital Mercy con un aneurisma cerebral repentino que debía ir inmediatamente. Palabras que resonaban sin fin en mi mente mientras yo quedaba inmóvil en mi bata de dormir, con el corazón desbocado el cuerpo resistiéndose a la verdad que ya comprendía, porque las madres lo sabemos, lo sentimos en los huesos cuando nuestros hijos se nos escapan, mientras tropezaba en la oscuridad poniéndome el abrigo con manos temblorosas, forcejeando con la cerradura de la puerta, sentía que el mundo se estrecaba en un túnel donde no existía nada más que miedo, dolor la desesperada esperanza de llegar a tiempo, aunque muy dentro presentía que nunca lo lograría, cuando llegué al brillo estéril de los pasillos del hospital. La verdad me fue entregada en palabras demasiado frías para el incendio que incendiaron dentro de mí, los médicos explicando que James ya se había ido, que la ruptura había sido masiva, que no hubo señales de advertencia ni nada que se pudiera haber eco, me quedé allí aturdida, mirando las baldosas como si pudieran anclarme a la realidad, incapaz de comprender que mi hijo, mi único hijo, el niño que una vez se aferró a mi mano en su primer día de escuela, el hombre que se había convertido en alguien tan bondadoso, tan generoso, tan lleno de promesas, se había extinguido en un instante, dejándome solo. El eco de su risa en la memoria, mientras las horas se mezclaban en una niebla de formularios que firmar decisiones que tomar, me movía como un fantasma, separada de mi propio cuerpo, hasta que finalmente apareció Sofía, la esposa de James durante 10 años, su presencia entrando no con el colapso de una viuda desconsolada sino con la compostura de alguien que llega tarde a una cita, sus gafas oscuras ocultando sus ojos, sus uñas cuidadas sujetando el teléfono, sus excusas sobre el tráfico fluyendo como si se tratara de una molestia ordinaria, en ese momento sentí la punzada de algo que siempre había sospechado pero nunca quise nombrar, que el vínculo entre él y mi hijo se había debilitado hasta volverse frágil, que su corazón estaba más frío en las apariencias la comodidad que en el amor, porque mientras yo ya había organizado que Lucas estuviera cuidado por la familia de su amigo después de llamar yo misma a su escuela, él hablaba de la guardería como si hubiera sido un problema imposible de resolver, cuando le dije con una voz que apenas reconocía que James había muerto, observé con atención su rostro, buscando el dolor crudo de una mujer que había perdido a su compañero, pero lo que vi en cambio me inquietó, porque aunque sus labios se abrieron su mano se alzó a la garganta en lo que a cualquiera podría parecerle un gesto de sorpresa, para mí fue una actuación ensayada, un papel que conocía bien, tal vez por un instante fugaz algo real brilló en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado, cuidando solo esa compostura calculada, esa leve sensación de cálculo, como si su mente ya se desplazara hacia lo que vendría después, a lo largo del día. Mientras se discutían arreglos los parientes comenzaban a llamar, la notaba escabulléndose para tomar conversaciones en voz baja, caminando con el teléfono pegado al oído, sin sentarse ya más a mi lado en silencio para compartir el peso de la pérdida. Cuando se plantearon decisiones sobre el cuerpo de James se limitó a deferir con un gesto de la mano, diciendo que yo lo conocía mejor, que yo debía decidir, aunque cargué con el peso sin dudarlo. Por dentro me preguntaba qué significaba que él mostrara tan poca necesidad de participar en las últimas elecciones para el hombre con el que había compartido su vida, ya por la tarde, cuando llegó Thomas Bennett, el mayor amigo abogado de James, con los ojos rollos el rostro surcado de lágrimas que levaban la autenticidad del verdadero dolor, casi me derrumbé en su abrazo, extrayendo de su pena la validación de la mía, porque al fin alguien más comprendía lo que se había perdido. Mientras él intentaba mantenerse firme me recordó con suavidad que habría asuntos relacionados con el testamento de James que requerían pronta atención, palabras que parecían irreales en medio de un duelo tan crudo, pero necesarias. Noté entonces cómo Sofía se enderezó casi imperceptiblemente, su actitud
agudizándose como si se hubiera trazado una línea invisible, su desapego anterior reemplazado por una alerta que sugería interés más que pena. Y aunque secaba sus ojos secos con un pañuelo en un gesto que a Tomás pudo parecerle frágil. Yo veía en su postura no debilidad sino cálculo, porque cuando se mencionó el nombre de mi nieto Lucas, habló con una insistencia que transmitía propiedad, subrayando su papel de madre con un matiz sutil que me excluía, como si se preparara para reclamar antes de que la tinta estuviera seca en los papeles que pronto saldrían a la luz. Y en ese instante sentí entrelazarse la pena y el temor, porque no solo había perdido a mi hijo, sino que temía por el futuro del pequeño que acababa de perder a su padre, el niño cuya risa era ahora la única luz en mi vida. Y mientras Sofía ajustaba su reflejo en las puertas de cristal mientras esperábamos a la funeraria, con el rostro sereno y los ojos fríos, comprendí en mis huesos que la muerte de James no era solo una tragedia, sino la apertura de una batalla que jamás hubiera deseado, una batalla por proteger a mi nieto de una mujer cuyo corazón ya no confiaba, aunque entonces no sabía que el propio James había previsto esto, que había tomado medidas para protegernos incluso en su ausencia, pasos que saldrían a la luz en los días venideros, convirtiendo el duelo en una tormenta de revelaciones y obligándome a convocar una fuerza que no sabía que aún permanecía en mí. Los días que siguieron a la muerte de James se desdibujaron unos con otros, y sin embargo cada momento levaba el filo agudo del dolor, presionándome como una olla que se negaba a ceder. Y aunque la casa estaba llena del aroma de flores, del murmullo de los vecinos y del consuelo vacío de las condolencias susurradas, nada de eso alcanzaba el vacío que me consumía, porque al cerrar los ojos lo veía como un niño, corriendo por el patio con las rodillas raspadas y una risa que sonaba como campanas. Y luego como un hombre, de ojos bondadosos, voz firme, un niño que levaba en sí tanto dulzura como fortaleza. Y pensar que una luz así podía desvanecerse de la noche a la mañana era una crueldad indescriptible, dejando tras de sí un silencio donde antes florecía la vida. Y en ese silencio comencé a notar con más claridad el comportamiento de Sofía, porque mientras los dolientes iban y venían abrazándome con pena genuina, su presencia parecía distante, sus movimientos precisos, sus expresiones cuidadosamente calculadas, como si interpretara un papel en un escenario cuyo guión solo él la conocía. Y aunque algunos le ofrecían simpatía creyendo consolar a una viuda desconsolada, yo veía lo superficial de su tristeza, lo rápido que sus ojos se deslizaban hacia el teléfono cuando nadie la observaba, lo mucho que sus suspiros transmitían impaciencia más que angustia. Y cuando Lucas regresó de casa de su amigo, sus pequeños brazos rodeando mi cintura con fuerza, su rostro presionado contra mí en una necesidad desesperada de seguridad, sentía aún más intensamente la profundidad de su pérdida, porque su joven corazón todavía no comprendía la permanencia de la muerte, pero percibía la ausencia de su padre, preguntando cuándo volvería a casa, con los ojos muy abiertos en busca de respuestas que me destrozaba darle. Y fue en esos momentos cuando mi amor por él se cristalizó en resolución, una determinación de que, sin importar qué tormentas se avecinaran, no permitiría que creciera sin el calor de un cuidado verdadero, aunque la frialdad de su madre ya proyectaba largas sombras sobre su frágil mundo. Y en el funeral, mientras los dolientes llenaban los bancos y la voz del ministro recitaba versículos destinados a consolar. No podía evitar mirar a Sofía, observando cómo se secaba los ojos con un pañuelo pero sin dejar nunca que una lágrima mancara sus mejillas, su postura demasiado perfecta, sus movimientos demasiado deliberados. Y aunque otros pudieran haber admirado su compostura, para mí revelaba el vacío interior, una mujer más preocupada por la apariencia que por la aplastante realidad de lo que habíamos perdido. Y al ponerme junto al ataúd, con la mano temblorosa rozando la madera pulida, sentí un dolor tan profundo que parecía bacharme el pecho, sabiendo que el cuerpo de mi hijo yacía dentro mientras su alma se había escapado de mi alcance. Y aún así, dentro de ese dolor, parpadeaba una brasa de sospecha, un pensamiento que no me atrevía a pronunciar, pero que no podía silenciar, que el duelo de Sofía no era real, que su calma no era fortaleza sino indiferencia. Y después del servicio, cuando Tomás se me acercó de nuevo con el rostro cargado de pena pero tenido de determinación, susurró que debíamos reunirnos pronto para tratar el contenido del testamento de James, palabras que se sentían tanto necesarias como insoportables, porque como hablar de papeles y propiedades cuando mi hijo acababa de ser sepultado. Pero también sabía que esos
Asuntos tenían peso, especialmente en lo que respectaba a Lucas, y noté entonces cómo Sofía se inclinaba más cerca cuando Tomás lo mencionó, su máscara de tristeza resquebrayándose por un instante mientras sus ojos se agudizaban, traicionando los cálculos que ya se formaban en su mente, aunque no dije nada, mi corazón se encogió, porque sabía que bajo la superficie se alzaba una batalla, una que pondría a prueba cada gramo de fuerza que me quedaba, esa noche, cuando la casa quedó vacía El silencio volvió a instalarse, me senté sola en el despacho de James, rodeada del aroma de sus libros, del tenue rastro de su colonia flotando en el aire, me permití orar libremente, sin contener más la tormenta que había crecido en mí, mientras los soluzzos me sacudían, me descubrí susurrando promesas al vacío, jurando que protegería a Lucas, que honraría la memoria de James asegurando que su hijo creciera conociendo el amor la verdad, no la manipulación la fría ambición, aunque. El agotamiento finalmente me llevó a un sueño inquieto, desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en días, porque bajo el dolor latía un pulso firme de propósito, la certeza de que la muerte de James no solo me había arrebatado a mi hijo, sino que también había revelado la fragilidad de lo que él había dejado atrás, si Sofía estaba decidida a moldear el futuro para su propio beneficio, entonces yo, como madre, me alzaría como barrera, como escudo, por el pequeño que aún susurraba en la noche preguntando cuándo volvería su padre a casa, una pregunta que me destrozaba una otra vez, pero que también alimentaba el fuego del amor de una abuela, un fuego que sabía que no se apagaría sin importar cuánto durara la lucha que nos esperaba. La mañana después del funeral amaneció con una pesadez que se posaba sobre cada rincón de la casa, el tipo de silencio que no era solo ausencia de sonido sino presencia de pérdida, llenando las habitaciones con un dolor que parecía adherirse al aire mismo. Mientras la luz del sol se filtraba débilmente por las cortinas me senté en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de té a frío, mirando un vapor que nunca se alzó porque lo había servido horas antes, demasiado perdida en mis pensamientos para beber, mientras Lucas estaba cerca coloreando con la quietud de un niño que intenta escapar del dolor, observaba sus pequeños hombros, encorvados de un modo en que ningún niño debería estar. Sus crayones moviéndose sobre el papel pero sus ojos revelando un peso demasiado grande para sus ocoanos. En él veía el reflejo de James a esa edad, la misma inclinación de la cabeza, el mismo lleno de concentración. Me desgarraba saber que ahora caminaría por la vida sin la mano firme del padre que lo adoraba, porque aunque yo daría todo por llenar ese vacío, había lechones, consuelos seguridades que solo un padre podía dar. Fue en este espacio frágil de duelo cuando legó Tomás, su presencia firme aunque sus ojos aún hincados por sus propias lágrimas, levando un maletín que parecía fuera de lugar en la suavidad del luto, pero necesario, porque dentro estaban las palabras que James había dejado, palabras que darían forma a todo lo que vendría. Mientras nos sentamos en la sala, Sofía finalmente bajó, impecablemente vestida como siempre, su cabello perfectamente arreglado, su expresión neutra, su postura dominando la habitación como si hubiera estado esperando este momento. Aunque Tomás la saludó con la cortesía debida a la viuda de su mayor amigo, noté el destello en sus ojos, una vacilación que reflejaba mis propias dudas, como si él también percibiera el frío en su comportamiento. Cuando comenzó a leer los papeles, con voz firme tono médido, sentí que el aire cambiaba, porque James, incluso en la muerte, hablaba a través de esas líneas, su previsión grabada en cada cláusula, su amor tejido en cada decisión. Cuando Tomás explicó que la mayor parte de la herencia de James, la casa, las inversiones las cuentas en fideicomiso, estaban destinadas principalmente al futuro de Lucas, con instrucciones explícitas de que la supervisión del fideicomiso recaería conjuntamente entre Sofía y yo, vi cómo se le escapaba el color del rostro, el control que esperaba se deslizaba como arena entre sus dedos, aunque lo ocultó rápido, apretando los labios en una línea fina, ajustando su postura como si nada la afectara, alcancé a ver el leve endurecimiento de su mandíbula, el destello de ira en sus ojos, emociones que no pretendía mostrar. Comprendí entonces que James lo había sabido, que mi hijo, incluso mientras construía una vida con ella, había percibido las ambiciones que corrían bajo su exterior pulido. Había creado
Estas protecciones para asegurar que el bienestar de su hijo no fuera sacrificado a su vanidad. Escuchar esas palabras me llenó de una mezcla agridulce de pena orgullo, pena porque había tenido que prever tales posibilidades, orgullo porque incluso en la muerte protegía al niño que más había amado. Aún así, cuando Tomás continuó, explicando que también me nombraba tutora en caso de que Sofía resultara no apta o decidiera volver a casarse en cierto plazo, la tensión en la habitación se volvió palpable, las uñas de Sofía presionando el reposabrazos de la silla, su respiración agudizándose aunque no dio nada. Comprendí que había comenzado una guerra, no con gritos ni conflictos abiertos, sino con el shock silencioso de voluntades, el reconocimiento tácito de que él no aceptaría tales límites en silencio. Que yo, por el bien de Lucas, no me apartaría. Cuando la reunión terminó. Tomás cerró su maletín ofreciendo su discreto apoyo. Sofía se excusó con una sonrisa que no legaba a sus ojos, desapareciendo arriba con el teléfono en la mano. Aunque fingía calma, pude escuchar el filo en su voz al hablar a puerta cerrada, demasiado bajo para entender palabras pero lo bastante claro para revelar agitación. Mientras Lucas se subía a mi regazo, apoyando la cabeza en mi pecho, con su pequeña voz preguntando si su papá realmente había escrito palabras solo para él, sentí que la garganta se me cerraba, porque aunque no podía explicarle las complejidades de testamentos fideicomisos, sabía que con el tiempo lo entendería. Le susurré en el cabello que su padre lo había amado más que a nada, que todo lo deseado era para él. Al abrazarlo más fuerte mi resolución se endureció aún más, porque sabía que Sofía no se rendiría fácilmente, con su orgullo herido, sus ambiciones amenazadas. Aunque podía interpretar el papel de viuda desconsolada ante el mundo, dentro de estas paredes mostraría su verdadero ser. Yo, cargando tanto el peso del dolor como el fuego del amor de madre, tendría que mantenerme firme contra cualquier tormenta que eligiera desatar, porque el futuro de Lucas, el legado de James mi propia paz dependían de ello. Al caer el día, con las sombras alargándose en la casa que una vez resonó con la risa de James, supe con una certeza helada que la verdadera Luca apenas comenzaba. Los días se alargaban como un pasillo interminable, cada uno resonando con la ausencia de James, cada rincón de la casa susurrando recuerdos de su vida. Sin embargo, bajo el duelo había una corriente constante de tensión, un flujo que nacía de cada movimiento de Sofía, de cada sonrisa calculada, pues mientras el mundo a nuestro alrededor seguía enviando cazuelas tarjetas de pésame, tratándola como a la frágil viuda, yo observaba con ojos afilados, notando la forma en que se demoraba demasiado en llamadas telefónicas, la manera en que su mirada no se posaba en Lucas sino en registros cartas, como si su atención estuviera fiada no en sanar, sino en controlar. Aunque nunca habló abiertamente de su descontento, su silencio me resultaba ensordecedor, cargado con el peso del resentimiento hacia las restricciones que James le había impuesto. En la quietud de las noches la escuchaba caminar arriba abajo, sus tacones golpeando la madera como un metrónomo de pensamientos inquietos, mientras yo permanecía despierta en la sala, custodiando el sueño de Lucas como si mi presencia pudiera protegerlo de tormentas que aún no comprendía. Fue en esas horas sin dormir que a menudo vagaba por el despacho de James, acariciando los lomos de los libros que tanto había amado, contemplando las fotografías alineadas en los estantes. Allí encontraba fuerza, como si el cuarto todavía contuviera su espíritu, instándome a no flaquear, porque él había confiado lo suficiente en mí como para poner el futuro de su hijo en mis manos. Esa confianza se convirtió en mi ancla, evitando que me hundiera en la desesperación. Sin embargo, cada mañana traía nuevos desafíos, porque Sofía, aunque corté en apariencia, empezó a imponerse de maneras sutiles, pequeños comentarios sobre rutinas, sugerencias sobre la escuela de Lucas, observaciones que socavaban mi papel disfrazadas de autoridad maternal. Aunque tragaba mi ira, reconocía la estrategia, la lenta eliminación de mi presencia, el intento de apartarme. Una tarde, cuando Tomás volvió a visitarnos para tratar asuntos logísticos, vi cómo cambiaba el semblante de Sofía, su encanto desplegado hacia afuera, su risa demasiado brillante, su atención demasiado precisa, como si estuviera decidida a ganárselo, a colocarse firmemente como el centro legítimo de todas las decisiones. Aunque Tomás se mantuvo profesional, no me pasó desapercibido el destello de incomodidad en sus ojos, la manera en que me miraba
como buscando una confirmación silenciosa de que no estaba imaginando su actuación. Y en ese intercambio silencioso supe que él también había empezado a ver a través de su facada. Y eso me dio valor, porque en esta batalla no estaría sola. Y sin embargo el valor hacía poco para aliviar la pena de ver a Lucas navegar su duelo. Su pequeña voz en la noche susurrando preguntas sin respuesta, preguntando si su padre podía verlo desde el cielo, si volvería algún día. Y cada vez lo abrazaba más fuerte, ocultando mis lágrimas en su cabello donde no pudiera verlas, llorando en silencio que lo llevaría a través de esta tormenta aunque me consumiera. Y a medida que las semanas tomaban un ritmo de convivencia tensa, me di cuenta de que la distancia de Sofía respecto a su hijo se ampliaba, pues aunque interpretaba el papel de madre atenta cuando había otros presentes, en privado su atención regresaba a su propio mundo, dejando que Lucas buscara consuelo en mí cada vez más. Y aunque atesoraba su confianza, también aumentaba mi preocupación, porque ningún niño debería dudar ya más del amor de su propia madre. Y fue durante una de esas noches, cuando la casa estaba en calma y las lámparas arrollaban una luz suave en el viejo despacho de James, que encontré un sobre sellado escondido dentro de uno de sus registros, mis manos temblando al sacarlo. El papel gastado como si hubiera sido manipulado muchas veces antes de ocultarlo. Y al abrirlo vi su letra, firme Y familiar, una carta dirigida a mí, sus palabras cargadas tanto con el calor del amor de un hijo como con la previsión de un hombre que había anticipado las batallas que podrían llegar tras su muerte, pues escribió sobre sus temores, sus preocupaciones por las ambiciones de Sofía, su inquietud de que valorara más la apariencia Y la riqueza que el bienestar de Lucas. Y me instó a mantenerme vigilante, a proteger a su niño, a apoyarme en Tomás cuando fuera necesario. Y a no dudar ya más de la fuerza que siempre había admirado en mí. Y mientras las lágrimas empanaban la tinta, sentí su presencia tan vívida que era como si estuviera sentado a mi lado, guiándome aún. Y en ese momento duelo y determinación se entrelazaron, ya no separados sino uno solo, porque mi hijo había confiado en mí incluso más a la de la muerte. Y no le falaría, sin importar lo sutil o despiadada que fuera la tormenta que Sofía decidiera desatar. Y al doblar la carta con cuidado, presionándola contra mi corazón antes de guardarla bajo llave, supe que los días venideros me pondrían a prueba más profundamente que nunca, pero también lo supe con una certeza inquebrantable. Estaba lista, porque el amor, cuando se fusiona con el duelo, se convierte en una armadura que ninguna ambición puede perforar fácilmente. El tiempo se movió de forma extraña en esas semanas tras la muerte de James, cada día desdibujándose en el siguiente Y sin embargo levando sus propios momentos de tensión, duelo Y revelación. Y aunque el mundo exterior parecía esperar sanación, dentro de nuestra casa la atmósfera se espesaba con una tensión que crecía con cada hora que pasaba, pues las acciones de Sofía empezaron a mostrarse de forma más marcada, no mediante confrontaciones abiertas sino por desplazamientos más sutiles. Pequeñas decisiones Y silencios punzantes que decían mucho. Y mientras él la mantenía su apariencia serena ante vecinos Y conocidos, en privado su máscara se resbalaba con suficiente frecuencia como para que yo vislumbrara la verdad, la fría indiferencia que yacía bajo la superficie, la frustración que hervía cada vez que se sentía frustrada. Y supe entonces que James había tenido razón al prepararse, porque su paciencia no nacía del duelo sino de la estrategia, esperando el momento oportuno para torcer las circunstancias a su favor. Y aunque intenté mantener la paz en la casa por el bien de Lucas, quedó claro que el niño estaba atrapado en la silenciosa cuerda de tirar entre nosotras, su pequeño cuerpo cargando un peso demasiado grande para la infancia, pues se aferraba a mí cada día más, buscando consuelo en mis brazos, quedándose dormido sobre mi hombro, haciéndome preguntas sobre su padre en tonos cuidos que Sofía nunca parecía querer responder. Y me dolía ver la poca atención que le prestaba cuando nadie miraba, lo rápido que descartaba su dolor con gestos impacientes, prefiriendo en cambio centrarse en lámadas, salidas Y conversaciones que giraban sin cesar en torno al dinero, la imagen Y el control. Y aún así continuaba interpretando el papel de la viuda afligida cuando otros estaban presentes, su postura impecable, sus palabras cuidadosamente medidas, sus ojos brillando a la orden aunque nunca cayeran lágrimas. Y observé cómo los visitantes empatizaban, sin cuestionar la sinceridad de su pena, mientras yo, la madre que había perdido a su único hijo, me desvanecía ante sus ojos, mi dolor opacado por la exhibición teatral que él la ofrecía. Y aunque dolía,
Me repetía una y otra vez que las apariencias importaban poco frente a la verdad, que mi papel no era convencer al mundo sino proteger a Lucas, porque en sus hoyos confiados alaba el único propósito que importaba. Aún con esa resolución los asuntos prácticos de la vida se imponían, puesto más. Volvía con frecuencia con documentos para revisar, con explicaciones del fideicomiso que James había dejado, con seguridades de que existían salvaguardas, y aunque su presencia me afianzaba, también parecía irritar a Sofía, que se volvía más cortante tras sus visitas, con su irritación mal disimulada la voz cortante al hacer comentarios sobre interferencias complicaciones innecesarias, aunque nunca dirigía sus palabras directamente hacia mí, la implicación flotaba en el aire, como si creyera que yo era el obstáculo entre él y el control que ansiaba desesperadamente. En esos momentos me aferraba a la carta de James, escondida pero viva en mi corazón. Recordándome que él había previsto esta tormenta, me había confiado la tarea de afrontarla. Me encontraba leyendo la tarde en la noche cuando la casa estaba en calma, la tinta corrida por lágrimas nuevas cada vez, sacando fuerzas de su previsión, aferrándome a sus palabras como a un salvavidas, pues eran la prueba de que mis instintos no nacían de la amargura sino de la verdad. Aún con esa fortaleza no pude escapar de la soledad del duelo, del vacío de despertar cada día sin la voz de mi hijo, sin la calidez de su presencia. A menudo me quedaba en su despacho hasta entrada la noche, rodeada de sus libros, fotografías huelas de su vida, encontrando consuelo tormento en los recuerdos de todo lo perdido. Una tarde Lucas entró descalzo en la habitación en pijama, con la mano pequeña agarrando el marco de la puerta, los hoyos somnolientos pero llenos del miedo nódico de un niño que ha perdido demasiado pronto. Cuando me preguntó si podía dormir a mi lado lo abraché, sintiendo su latido contra mi pecho. Supe con renovada certeza que todo lo que soportara, todas las batallas que afrontara, serían por él, que no importara cómo conspirara Sofía ni cuánto malinterpretara el mundo, mi propósito estaba claro. Mientras la noche nos envolvía su respiración se volvía serena en el sueño, susurré. Promesas en la oscuridad, promesas que solo un corazón de abuela puede cumplir, que conocería el amor, que nunca caminaría solo, que cargaría su dolor el mío hasta que él pudiera elevar el suyo. En esos susurros, aunque el duelo aún me consumía, sentí la chispa más débil de fuerza, el inicio de una resolución que no se rompería, sin importar cuán despiadada se volviera la pelea que nos aguardaba. Los días que siguieron trajeron consigo una extraña dualidad, pues aunque la casa parecía más silenciosa en algunos aspectos, con la ausencia de James como un vacío imposible de llenar, también se sentía más ruidosa en otros. Cada choque entre Sofía y yo vibrando en las paredes como el tamborileo de una batalla aún no declarada. Aunque rara vez intercambiábamos conflictos abiertos. La tensión en cada habitación era tan palpable que incluso los sirvientes se movían con más cuidado, sus voces apagadas, sus pasos más ligeros, como si ellos también temieran la tormenta que se gestaba bajo la superficie. En esos pequeños detalles domésticos a la confirmación de lo que mi corazón ya sabía, que la máscara cuidadosamente pintada de luto de Sofía comenzaba a resquebrajarse, que su dolor no era dolor en absoluto sino actuación. Cuando no había público su verdadera naturaleza salía a flote. Suspiros agudos cuando Lucas hacía demasiadas preguntas, miradas de irritación cuando Tomás volvía con novedades, palabras desdenosas cuando yo proponía tradiciones para mantener viva la memoria de James. Aunque para los de afuera seguía siendo la viuda niña vestida de negro, para nosotros dentro de la casa era una mujer irritada por las limitaciones, inquieta resentida, desesperada por el control. A menudo me preguntaba de no que si James había presentido estas cosas mucho antes de su enfermedad, si la previsión que lo llevó a Tomás al fideicomiso no había nacido solo de la cautela sino del conocimiento, quizá incluso de pequeñas crueldades que yo nunca había visto, ocultas hasta que su muerte la dio sin freno. Ese pensamiento me atormentaba, pues significaba que mi hijo tal vez había soportado mucho más dolor en silencio de lo que yo había imaginado. Cada vez que la idea regresaba lo oraba de nuevo, no solo por la vida truncada sino por las batallas que él debió librar solo, protegiéndome como siempre había hecho, cuidándome incluso en sus últimos días. Sentí el peso de la culpa de madre, denso e implacable, por no haber visto con claridad, por no haber intervenido antes, aunque en el fondo sabía que tal culpa era inútil, que no podía reescribir el pasado, solo resguardar el futuro.
Y así transformé todo ese dolor, toda esa culpa, en vigilancia, observando más de cerca a Sofía, anotando cada patrón, cada reacción, cada llamada telefónica susurrada tras puertas cerradas, cada carta que rompía rápidamente antes de que alguien pudiera ver su contenido. Y me repetía que esas pequeñas observaciones importaban, que me prepararían para lo que fuera que planeara, porque aunque Tomás me aseguraba una otra vez que el fideicomiso era inviolable. Intuía que Sofía no era una mujer que se dejara disuadir fácilmente, que si le echaban un camino buscaría despiadadamente otro. Mis sospechas se intensificaron una tarde cuando la oí hablar con brusquedad por teléfono, su voz baja pero urgente. Frases como mi derecho, tácticas de demora. Interferencia innecesaria escapándose antes de que colgara de golpe al notar mi cercanía, con una sonrisa demasiado rápida, demasiado forzada, mientras se excusaba para atender un recado. Aunque no dije nada, la certeza se instaló en mí como una piedra. Ella no estaba de luto, estaba tramando. Lucas o dulce, inocente Lucas o era el centro de sus planes, un peón en el juego que estaba decidida a ganar. Ese pensamiento me endureció de formas que el duelo por sí solo jamás hubiera podido. Porque comprendí entonces que el amor exigía más que duelo, exigía acción, fuerza, vigilancia. Al acostar a Lucas esa noche escucharle susurrar sobre sus sueños con su padre, sueños donde James aún lo tomaba de la mano. Le contaba historias, besé su frente con un voto silencioso, un voto de que no importara cuán sutiles o crueles se volvieran los yugos de Sofía, no lograría quebrar lo que James había confiado en mí para proteger. Aunque mi corazón seguía desgarrado por la pérdida. Aunque aún caían lágrimas cada noche en la privacidad de mi cuarto, empecé a sentir dentro de mí una corriente de resolución, una llama que el dolor no podía apagar, porque comprendí que mi batalla no era solo por la memoria sino por el niño vivo que levaba la luz de James hacia adelante. En esa comprensión hallé el valor para enfrentar cada nuevo día, sin importar cuán pesado, sin importar cuán cruel. Aunque la guerra entre Sofía y yo aún no había estallado del todo, supe con una certeza que rozaba la profecía que las batallas más feroces se libran a menudo no en declaraciones abiertas sino en sombras, en pequeñas decisiones, en habitaciones caladas donde solo permanece en el amor la astucia. Al quedarme despierta esa noche, escuchando los crujidos de la casa acomodándose en silencio, susurré en la oscuridad una última oración, no por mi propia fuerza sino por la protección de Lucas, pidiendo a los cielos que lo cuidaran, que lo guardaran donde yo no pudiera, que le recordaran siempre que era amado. Aunque no legó respuesta, sentía sentarse sobre mí la calma más tenue, como si James mismo me hubiera oído, como si en algún modo invisible aún estuviera aquí, guiándome, de pie a mi lado, recordándome que aunque la viudez me había dejado sola, la maternidad la abuelidad me dejaban un propósito que nadie, ni siquiera Sofía, podía arrebatarme. Los días que siguieron trajeron consigo una extraña dualidad, pues aunque la casa parecía más silenciosa en algunos aspectos, con la ausencia de James como un vacío imposible de llenar, también se sentía más ruidosa en otros. Cada choque entre Sofía y yo vibrando en las paredes como el tamborileo de una batalla aún no declarada. Aunque rara vez intercambiábamos conflictos abiertos. La tensión en cada habitación era tan palpable que incluso los sirvientes se movían con más cuidado, sus voces apagadas, sus pasos más ligeros, como si ellos también temieran la tormenta que se gestaba bajo la superficie. En esos pequeños detalles domésticos hallaba confirmación de lo que mi corazón ya sabía, que la máscara cuidadosamente pintada de luto de Sofía comenzaba a resquebrajarse, que su dolor no era dolor en absoluto sino actuación. Cuando no había público su verdadera naturaleza salía a flote. Suspiros agudos cuando Lucas hacía demasiadas preguntas, miradas de irritación cuando Tomás volvía con novedades, palabras desdenosas cuando yo proponía tradiciones para mantener viva la memoria de James. Aunque para los de afuera seguía siendo la viuda niña vestida de negro, para nosotros dentro de la casa era una mujer irritada por las limitaciones, inquieta resentida, desesperada por el control. A menudo me preguntaba de no que si James había presentido estas cosas mucho antes de su enfermedad, si la previsión que lo llevó a Tomás al fideicomiso no había nacido solo de la cautela sino del conocimiento, quizá incluso de pequeñas crueldades que yo nunca había visto, ocultas hasta que su muerte la dejó sin freno. Ese pensamiento me atormentaba, pues significaba que mi hijo tal vez había soportado mucho más dolor en silencio de lo que yo había imaginado. Cada vez que la idea regresaba lo oraba de nuevo, no solo por la vida truncada sino por las batallas que él debió librar solo, protegiéndome como siempre había hecho.
cuidándome incluso en sus últimos días. Y sentí el peso de la culpa de madre, denso e implacable, por no haber visto con claridad, por no haber intervenido antes, aunque en el fondo sabía que tal culpa era inútil, que no podía reescribir el pasado, solo resguardar el futuro. Así transformé todo ese dolor, toda esa culpa, en vigilancia, observando más de cerca a Sofía, anotando cada patrón, cada reacción, cada llamada telefónica susurrada tras puertas cerradas, cada carta que rompía rápidamente antes de que alguien pudiera ver su contenido. Me repetía que esas pequeñas observaciones importaban, que me prepararían para lo que fuera que planeara, porque aunque Tomás me aseguraba una otra vez que el fideicomiso era inviolable, intuía que Sofía no era una mujer que se dejara disuadir fácilmente, que si le echaban un camino buscaría despiadadamente otro. Mis sospechas se intensificaron una tarde cuando la oí hablar con brusquedad por teléfono, su voz baja pero urgente, frases como mi derecho, tácticas de demora. Interferencia innecesaria escapándose antes de que colgara de golpe al notar mi cercanía, con una sonrisa demasiado rápida, demasiado forzada, mientras se excusaba para atender un recado. Aunque no dije nada, la certeza se instaló en mí como una piedra. Ella no estaba de luto, estaba tramando. Lucas dulce, inocente Lucas era el centro de sus planes, un peón en el juego que estaba decidida a ganar. Ese pensamiento me endureció de formas que el duelo por sí solo jamás hubiera podido. Porque comprendí entonces que el amor exigía más que duelo, exigía acción, fuerza, vigilancia. Al acostar a Lucas esa noche escucharle susurrar sobre sus sueños con su padre, sueños donde James aún lo tomaba de la mano. Le contaba historias, besé su frente con un voto silencioso, un voto de que no importara cuán sutiles o crueles se volvieran los yugos de Sofía, no lograría quebrar lo que James había confiado en mí para proteger. Aunque mi corazón seguía desgarrado por la pérdida. Aunque aún caían lágrimas cada noche en la privacidad de mi cuarto, empecé a sentir dentro de mí una corriente de resolución, una llama que el dolor no podía apagar, porque comprendí que mi batalla no era solo por la memoria sino por el niño vivo que levaba la luz de James hacia adelante. En esa comprensión hallé el valor para enfrentar cada nuevo día, sin importar cuán pesado, sin importar cuán cruel. Aunque la guerra entre Sofía y yo aún no había estallado del todo, supe con una certeza que rozaba la profecía que las batallas más feroces se libran a menudo no en declaraciones abiertas sino en sombras, en pequeñas decisiones, en habitaciones caladas donde solo permanece en el amor. La astucia. Al quedarme despierta esa noche, escuchando los crujidos de la casa acomodándose en silencio, susurré en la oscuridad una última oración, no por la luz matinal se filtraba entre las cortinas en un dorado apagado, dibujando suaves patrones en las paredes, pero ninguna claridad podía aliviar el peso que presionaba mi corazón, pues con cada amanecer legaba el recordatorio de que la voz de James nunca más resonaría en los pasillos, que sus pasos no volverían a subir las escaleras. Aunque el duelo aún se aferraba a mí como una segunda piel, ya no era la única fuerza que moldeaba mis días, porque bajo su pesadez crecía una conciencia más aguda, una preparación náchida de la necesidad, una vigilancia que se negaba a dejar pasar inadvertidas las maniobras silenciosas de Sofía. A medida que los días se alargaban en semanas, su inquietud comenzó a hincharse de maneras visibles, con conversaciones que terminaban bruscamente cuando yo entraba en la habitación, con repentinos gestos de generosidad ante extraños que nunca llegaban a los rincones privados de nuestro hogar, con noches tardías encerrada en su estudio, el rasgueo de una pluma sobre el papel o el bajo murmullo de llamadas telefónicas deslizándose bajo la puerta. Aunque se mostraba exteriormente como la viuda doliente, aún envuelta en sedas oscuras perlas, sus ojos traicionaban una impaciencia que no podía ocultar. Los ojos de una mujer que medía su tiempo, esperando su oportunidad. Era en esa tensión donde vivía la casa, cada sirviente cauteloso, cada silencio denso, incluso el pequeño Lucas demasiado atento a cosas que un niño no debería notar, pues una no que me preguntó por qué su madre ya no le sonreía, porque siempre parecía ocupada, porque sus abrazos eran breves y apresurados. Aunque quise protegerlo de la verdad, no pude mentir, solo lo atraía a mis brazos. Le dije que su padre lo amaba tan profundamente que ese amor aún lo rodeaba, invisible pero real, lo bastante fuerte como para sostenerlo en todo. Mientras pronunciaba esas palabras, con la voz firme aunque el corazón se me rompiera de nuevo, sentí otra vez ese feroz sentido de
propósito, la certeza inquebrantable de que mi papel ya no era simplemente lograr sino proteger, ser el escudo que James me había confiado. Con cada día que pasaba comencé a prepararme en silencio, no con confrontaciones sino con vigilancia, observando a los visitantes que entraban y salían, escuchando con atención el tono de la voz de Sofía cuando hablaba del fideicomiso, de Tomás, de los límites que se le imponían. Veía en cada suspiro suyo el resentimiento de una mujer que se sentía enjaulada, una mujer convencida de que el mundo le debía más de lo que había recibido. Esa convicción me asustaba, pues no nacía del amor por Lucas sino del derecho asumido. El derecho asumido es un hambre que lo consume todo a su paso, incluso la paz de un niño. Al reunir las piezas de su impaciencia, recurría con frecuencia a Tomás, no con pánico sino con preguntas medidas. Cada vez él me aseguraba que el fideicomiso no podía romperse, que la previsión de James había sido acertada, que el futuro de Lucas estaba seguro, pero incluso mientras hablaba veía en su expresión la sombra, el reconocimiento tácito de que la persistencia de Sofía no cedería, que buscaría otro camino. Así vivía entre el equilibrio de la tranquilidad y el miedo, aferrándome a la memoria de James mientras me preparaba para las intrigas de Sofía. Aunque la carga era pesada, solo se aligeraba con la presencia de Lucas, cuya pequeña mano en la mía, cuya risa cuando atravesaba la tristeza, me recordaba porque soportaba, porque lucaba, porque tragaba mi duelo cada día para mostrarle el rostro de firmeza que necesitaba. En esos momentos, cuando se recostaba sobre mí o pedía historias de su padre, sentía a James cerca, como si su espíritu permaneciera en el vínculo entre madre e hijo, entre abuela y nieto. Esa cercanía me daba la fuerza para mantenerme firme, para no temblar incluso cuando la frialdad de Sofía se intensificaba, incluso cuando me llegaban rumores de que hablaba con abogados, de que investigaba resquicios legales, de que lanzaba veladas amenazas disfrazadas de comentarios casuales, porque cada rumor, cada mirada, cada pista era un recordatorio de que no se trataba de una simple temporada de luto sino del inicio de una batalla librada no con armas sino con voluntades. Aunque me subestimaba, imaginándome nada más que una mujer embellecida cargada de dolor, no conocía la profundidad del amor que agudizaba mi determinación, ni el acero que la pérdida había forjado en mí. Al ponerme frente a la tumba de James una mañana tranquila, con el césped húmedo de rocío el cielo gris pálido, apoyé mi mano sobre la piedra le prometí una vez más que no falaría, que llevaría su amor adelante a través de Lucas, que lo protegería de toda sombra que intentara arrebatar la paz de su hijo. En ese juramento, susurrado en el silencio, sentí un poder elevarse en mí, no fuerte, no violento, sino constante, una llama que ninguna tormenta podría apagar. Regresé a la casa con pasos que ya no temblaban, lista para enfrentar cualquier ardid que Sofía teyera, porque aunque el duelo siguiera siendo mi compañero, la determinación se había convertido en mi armadura. Con esa armadura resistiría. Las semanas se deslizaron en meses con un ritmo extraño, el dolor la tensión entretejiéndose como hilos en un tapiz demasiado enredado para desenredarse. Aunque en apariencia la vida parecía estable, bajo la superficie cada momento se sentía como una prueba de resistencia, porque el descontento de Sofía se volvía más evidente con cada día que pasaba, sus ojos afilados cuando creía que nadie la miraba, sus movimientos rápidos e inquietos, sus palabras cargadas de amargura cada vez que se mencionaba el nombre de Tomás. Supe entonces que su paciencia se agotaba, que la máscara que levaba con tanta destreza ante la sociedad se agrietaba bajo el peso de sus ambiciones. Aún así continuaba su farsa de viuda doliente, sus vestidos negros elegidos con precisión, sus expresiones ensayadas, sus lágrimas convocadas solo cuando había público. Aunque otros admiraban su entereza, yo sola veía la verdad, que no lograba a James, sino el control que creía haber perdido, el control que la previsión de James le había negado. Esta revelación solo profundizaba la herida en mi corazón, porque significaba que mi hijo, incluso en la muerte, no estaba a salvo de sus intrigas, que su legado estaba bajo asedio, no por extraños, sino por la mujer en la que una vez había confiado. Me dolía pensar en cuánto pudo haber sufrido en silencio, soportando el peso de sus ambiciones incluso mientras su cuerpo fallaba. A menudo me preguntaba en esas horas silenciosas de la medianoche si alguna vez se había confesado plenamente con Tomás, si había verdades no dichas incluso para mí,
verdad es que eligió cargar solo, y esos pensamientos me llenaban tanto de tristeza como de resolución, porque si James me había protegido en vida, entonces yo protegería a Lucas en su lugar. Y era Lucas quien me daba fuerza, Lucas cuya pequeña presencia me recordaba cada día lo que realmente estaba en juego, porque aunque sonreía cuando le contaba historias de su padre, aunque reía cuando lo levaba al jardín o le horneaba los dulces que tanto le gustaban, sus preguntas nunca cesaban, preguntas sobre por qué su madre ya no lo arropaba, por qué lo apartaba con gestos apresurados, por qué su mirada tan a menudo se perdía en otro lugar cuando buscaba su atención, y cada pregunta era un cuchillo en mi alma, porque no podía decirle la verdad, no podía dejar que viera las sombras que achecaban en su propio hogar. Así que cada vez lo reunía en mis brazos y solo le decía que era amado, sin medida, sin fin, que el amor de su padre no había muerto con él sino que vivía a través de mí, de Tomás, del mismo aire que respiraba, aunque esas palabras lo consolaban, también profundizaban mi determinación, porque ningún niño debería sentirse ya más no deseado, ningún niño debería preguntarse si su madre lo veía, sin embargo yo observaba a diario cómo el afecto de Sofía se volvía más performativo, reservado solo para reuniones donde podía exhibir su papel de viuda madre, mientras que en privado su toque era frío, su paciencia escasa, veía en cada mirada suya el cálculo de una mujer para quien el amor era moneda, una herramienta que usar cuando servía de secar cuando no. Fue en esos momentos cuando comprendí que mi duelo se había transformado, que ya no era solo tristeza sino un arma, porque agudizaba mis instintos, me hacía más fuerte que nunca, convertía mis lágrimas en armadura, mi dolor en combustible. Aunque Sofía me creyera débil, consumida por la pérdida, no. Veía que la pérdida me había rehecho, que había quemado toda suavidad que pudiera explotarse, dejando solo un fuego que no se apagaría, mientras la observaba moverse por la casa, sus ojos deteniéndose demasiado tiempo en los papeles que Tomás dejaba, sus labios apretándose cada vez que Lucas se aferraba a mí, entendí con una claridad asombrosa que la verdadera batalla apenas comenzaba, aunque temía los caminos que pudiera tomar, no la temía a ella, porque el amor verdadero, es más fuerte que cualquier intriga, mientras me quedaba despierta cada noche con la respiración tranquila de Lucas a mi lado, susurraba de nuevo las promesas que había hecho, no solo a James sino a mí misma, que sin importar las tormentas que Sofía desatara, sin importar qué máscara mostrara al mundo, no flaquearía, no cedería, porque el vínculo entre abuela y nieto, forjado en el dolor pero fortalecido por el amor, era irrompible, en ese vínculo encontraba el valor para levantarme cada mañana, para enfrentar sus miradas frías con ojos firmes, para soportar sus susurros con fuerza silenciosa, aunque la casa aún cargaba con el peso de la pérdida, también albergaba dentro de sus muros una guerra de voluntades, silenciosa pero feroz, una guerra que estaba decidida a ganar, porque perder no era una opción cuando el alma de un niño, la memoria de un niño la verdad misma del amor estaban en juego. El invierno se deslizó en la ciudad con sus chelos pesados vientos cortantes, aunque el frío afuera pintaba escarcha en las ventanas, el aire más helado estaba dentro de la casa, donde la presencia de Sofía parecía filtrarse en cada rincón, su impaciencia ya imposible de ocultar, su voz cargada de dureza incluso en los intercambios más simples, sus pasos resonando con una energía inquieta como si no pudiera soportar los límites de la vida que James le había dejado, yo, que alguna vez creí que el duelo podría ablandarla, comprendí con una certeza desoladora que en cambio la había endurecido, arrancando cualquier resto de calidez para revelar la ambición de acero que había debajo. En esa ambición no encontraba espacio para las tiernas necesidades de Lucas, ni tiempo para las preguntas inocentes de un niño que honoraba a su padre. Así el niño se aferraba más fuerte a mí, sus pequeños brazos rodeando mi cuello por la noche, susurrando con sueño que le prometiera que nunca lo dejaría, promesas que le daba con lágrimas silenciosas hundidas en su cabello, sabiendo que para él eran votos irrompibles pero para mí eran esperanzas frágiles sostenidas por la fe la determinación. Cada vez que lo sostenía sentía la presencia de James como si estuviera en las sombras, observando, empujándome hacia adelante, recordándome que su confianza en mí no era poca cosa sino un deber sagrado e inquebrantable. Ese pensamiento me daba valor incluso cuando las intrigas de Sofía se volvían más audaces, porque ya no solo suspiraba con irritación o lanzaba miradas duras cuando Tomás visitaba, ahora buscaba abiertamente desafiar su consejo, cuestionando los detalles del fideicomiso, exigiendo explicaciones,
Hablando de justicia con tonos que disfrazaban su codicia de principio, y aunque Tomás permanecía sereno, su paciencia firme, podía ver el cansancio en sus ojos después de cada encuentro, la sutil tensión en su mandíbula cuando más tarde me aseguraba que nada podía deshacerse, que las disposiciones de James eran sólidas, pero también sabía que Sofía no se detendría, que su hambre no se saciaba fácilmente, y me preparé para lo que pudiera venir, porque el hambre se convierte en desesperación, la desesperación no conoce límites, y sin embargo en medio de toda esa sombra, la vida continuaba con sus demandas silenciosas, con la escuela de Lucas, con las tareas del hogar, con la marea interminable de días que parecían demasiado largos y demasiado cortos, y en el ritmo de esos días encontraba momentos de gracia inesperada, momentos en que la risa de Lucas resonaba por los pasillos como la luz del sol atravesando nubes de tormenta, momentos en que la presencia constante de Tomás me recordaba que no estaba sola, momentos en que la oración aliviaba la pesadez de mi peco aunque solo fuera por un instante, y atesoraba esos momentos con fuerza, guardándolos en mi corazón como armadura contra la oscuridad que se acercaba, porque me recordaban que el dolor, aunque implacable, no era la única verdad, que el amor y la resiliencia aún vivían en nosotros, más fuertes que el frío del invierno, más fuertes que la fría ambición de Sofía, y a medida que la estación se profundizaba, comencé a ver con claridad las líneas de la batalla que venía, ya no nubladas por la niebla del duelo reciente, ya no cegada por el impacto, porque mis ojos se habían acostumbrado a las sombras, y en esas sombras me erguí más alta, no porque el dolor hubiera disminuido sino porque me había forjado en algo nuevo, en algo irrompible, aunque Sofía se movía por la casa con su fría elegancia, aunque se creyera superior en juventud astucia, no conocía la fuerza náchida de la pérdida, la fuerza de una madre que había enterrado a su hijo que encontraba en su nieto la razón para seguir respirando, era esa fuerza, calada pero inquebrantable, la que me sostendría, la que me mantendría firme cuando finalmente estallara la tormenta que la levaba consigo, porque ya no vivía solo como una madre en duelo, vivía como guardiana, en ese papel encontré un propósito que ni el dolor podía arrebatarme, un propósito que me daba el valor para resistir, para esperar, para luchar cuando llegara el momento. Al mirar a Lucas una mañana nevada, su rostro pegado a la ventana maravillándose con la escarcha, susurré un voto en lo más profundo de mi alma de que aunque el invierno había legado las sombras se habían espesado, la primavera un día regresaría para él, hasta que lo hiciera, yo sería el calor que lo resguardara, el escudo que lo protegiera, el amor que nunca flaquearía, sin importar cuán feroces se volvieran los fríos vientos a nuestro alrededor. El cambio de año no trajo alivio alguno, pues mientras el mundo exterior celebraba nuevos comienzos con fuegos artificiales y risas, dentro de nuestras paredes el aire se volvía más pesado, cada día impregnado de una batalla no pronunciada que moldeaba hasta las rutinas más pequeñas, y aunque intentaba crear momentos de luz para Lucas borneando sus dulces favoritos, leyéndole en voz alta las historias que James amaba, guiando sus manitas en letras y números, la presencia de Sofía se extendía como una sombra sobre cada alegría, su mirada fría posándose a menudo sobre nosotros con una mezcla de irritación y cálculo, como si incluso esos momentos inocentes fueran obstáculos para sus planes no confesados. Me descubrí agotada no solo por el duelo sino por la vigilancia constante que la exigía, la manera en que nunca podía bajar la guardia, nunca confiar en que una velada tranquila lo fuera de verdad, pues siempre estaba la sensación de que se movía justo fuera de mi vista. Susurrando por teléfono, garabateando cartas que escondía de inmediato, recibiendo visitantes con sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos, y aunque hacia afuera mantenía su papel, aún vestida de luto, aún hablando con compostura cuando los vecinos preguntaban por ella, yo sabía que aquellos gestos no nacían de devoción a la memoria de James, sino de estrategia, una representación que mantenía viva hasta el día en que ya no le echara falta, temía que ese día se acercara con cada hora que pasaba. Sin embargo resistía, porque la risa de Lucas, rara aunque fuera, era razón suficiente para seguir adelante, para levantarme cada mañana con renovada fuerza, para situarme entre el la tormenta que crecía dentro de su propio hogar. Era su presencia la que suavizaba incluso los días más duros, pues cuando me miraba con los ojos de su padre, ojos grandes de inocencia confianza, sentía el espíritu de James vivo en él, instándome a no flaquear, recordándome que aunque Sofía tramara, aunque el futuro fuera incierto,
el amor aún estaba aquí, real Y poderoso, Y me aferraba a esa verdad como quien se aferra a un salvavidas en lo profundo del mar, porque era lo único que me impedía ahogarme bajo las olas de dolor Y miedo. Y aún así, pese a mi resolución, había noches en las que me quebraba. Cuando el silencio se volvía demasiado pesado los recuerdos de James regresaban tan vívidos que parecían heridas abiertas. Y en esas noches me sentaba sola con su carta, recorriendo con mis dedos la tinta, susurrando su nombre en la oscuridad, sintiéndome a la vez reconfortada y destrozada por sus palabras, pero cada vez que terminaba de leer, cada vez que doblaba de nuevo la página, me encontraba más firme, más segura de que no podía permitir que Sofía desechara las salvaguardas que él había dejado, que debía ser la guardiana viviente de su previsión. Y fue ese pensamiento el que me dio fuerzas cuando empezaron a llegar a mis oídos susurros de sus indagaciones más a la del hogar, de reuniones discretas bajo el pretexto de mandados, de conversaciones con un tono demasiado urgente para ser casuales, y aunque Tomás me tranquilizaba repetidamente, aunque juraba que el fideicomiso era inquebrantable, ya conocía lo suficiente a Sofía para entender que, si no podía romperlo abiertamente, buscaría otro camino, oculto, cruel, y ese conocimiento me helaba más que cualquier escarcha de invierno, porque significaba que la batalla ya no era de documentos ni firmas, sino de influencia, de percepción, de la erosión sutil de los límites, y en ese tipo de lucha hasta la verdad podía retorcerse, hasta la inocencia ponerse en peligro, y por eso mantuve a Lucas cerca, guiándolo con dulzura pero firmeza, protegiéndolo de susurros, de miradas frías, del peso de la decepción de su madre, y aunque sabía que no podía resguardarlo de todo, juré en silencio que lo preservaría de lo peor, que le haría sentir un amor tan profundo que lo anclaría en medio de cualquier tormenta, y al mirarlo una tarde, dormido con su pequeña mano contra la mejilla, sentí ese juramento arder como fuego en mi corazón, un fuego que ningún plan podía apagar, que ninguna ambición podía superar, porque yo me había convertido en más que una madre de luto, me había convertido en una fortaleza, y aunque el dolor aún me desgarraba el alma, aunque la soledad aún me bachaba cada noche, mi amor se había transformado en hierro, inflexible, inamovible, y supe entonces con claridad inquebrantable que Sofía, con toda su astucia, con toda su hambre insachable, me había subestimado, y ese error sería su ruina, porque ninguna ambición, ninguna máscara, ninguna actuación podía rivalizar con la fuerza de un corazón que lo había perdido todo y aún así elegía luchar, y le ve esa fuerza conmigo a cada amanecer, a cada mirada, a cada aliento, esperando, observando, lista para el momento en que sus intrigas finalmente salieran de las sombras hacia la luz, donde el amor, firme y sin miedo, las enfrentaría de frente. La primavera comenzó a abrirse paso en la ciudad, suavizando el duro agarre del invierno con brisas más suaves y el tenue aroma de flores flotando en el aire, pero dentro de nuestro hogar no se sentía tal renovación, pues mientras los árboles afuera empujaban sus primeros brotes verdes, la amargura de Sofía solo se profundizaba, su inquietud ahora tenida de desafiante agudeza, y aunque aún vestía luto en público, su elegancia cuidadosamente calculada para recordar al mundo su papel, noté que había empezado a dejar de lado el velo con más frecuencia, como si estuviera cansada del disfraz, ansiosa por avanzar hacia la vida que imaginaba esperarla, y en ese pequeño cambio percibí que sus planes estaban cerca de revelarse, aunque los ocultaba tras palabras corteses y sonrisas fugaces, y cada vez que veía sus ojos entornarse al oír el nombre de Tomás, o cada vez que apartaba a Lucas con un gesto impaciente cuando buscaba su afecto, sentía la tormenta acercarse, sentía que las paredes de la casa se estrecaban sobre nosotros con la presión de lo que vendría, y aún así calaba, no porque me faltaran palabras sino porque sabía que la paciencia era mi mayor arma, que actuar demasiado pronto le daría fuerza, mientras que esperar, observar, dejar que la misma se expusiera, pondría la verdad firmemente en mis manos, y así resistí, volcando mi amor en Lucas, en las rutinas que lo sostenían, en las pequeñas tradiciones que mantenían viva la memoria de James, contándole historias. Alan O'Keefer, caminando con él en el jardín al legar el calor, enseñándole a cuidar las rosas que James había plantado, y en sus risas encontraba la fuerza para mantenerme firme, aunque por dentro mi corazón temblaba bajo el peso del dolor y la vigilancia, y a menudo me preguntaba de no que si James estaría orgulloso de la forma en que continuaba, si me creería lo bastante fuerte para esta batalla. Y aunque la duda susurraba en la oscuridad, la silenciaba con el recuerdo de sus palabras, de su
Fe en mí, de la confianza que había puesto en Tomás Y en mí para mantenernos firmes, y esa fe se convirtió en mi brújula, guiándome en cada día incierto, sin embargo la conducta de Sofía se hacía más osada, ya no confinada a susurros tras puertas cerradas sino filtrándose en conversaciones con conocidos, donde hablaba de frustraciones con el fideicomiso, de injusticias que decía sufrir, siempre disfrazadas con el lenguaje de la dignidad pero impregnadas del veneno del derecho, aunque. Muchos asentían con simpatía, sus miradas se deslizaban hacia mí con lástima, como si yo fuera la que se aferraba demasiado al control, permanecí en silencio, dejándola tejer su propia soga, sabiendo que la verdad, a su tiempo, desharía sus falsedades, aún así, incluso en silencio, la herida era punzante, porque no era poca cosa ser pintada como el obstáculo ante los hoyos de otros, no era poca cosa ser vista como rígida cuando lo único que había eco era amar, aún así lo soporté, porque la paz de Lucas importaba más que la reputación, su seguridad más que mi orgullo, en él veía el reflejo más claro de James, el recordatorio más nítido de que el amor no se demuestra con la aprobación del mundo sino con la constancia calada del sacrificio. Así lo abrazaba fuerte, susurrando oraciones sobre el cada noche mientras dormía, oraciones por su seguridad, por su corazón, por el valor que un día necesitaría. En esas oraciones volcaba cada gota de mi fuerza, como si mi amor pudiera levantar un escudo que ningún plen pudiera atravesar, cuando los primeros brotes se abrieron en los árboles de afuera el aire se llenó con la promesa de la renovación, renové mi voto, en silencio pero con fiereza, de que sin importar las tormentas que Sofía desatara, sin importar las batallas por venir, no flaquearía, porque la sangre de mi hijo corría por las venas de ese niño, el espíritu de mi familia vivía en su corazón, mientras yo respirara, lo guardaría, inquebrantable como las raíces del árbol más antiguo, firme como las montañas, pues el duelo quizá me había roto una vez, pero el amor me había rehecho en algo mucho más fuerte, en algo que ni siquiera Sofía, con toda su astucia ambición, podría comprender del todo. El verano legó con su calor pesado sus largos días de sol, derramando rayos dorados a través de los altos ventanales de nuestra casa, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeños recordatorios del paso del tiempo. Sin embargo, por toda la claridad de afuera, las sombras dentro seguían alargándose, pues las ambiciones de Sofía habían crecido ya sin freno hasta el punto de apenas molestarse en disimularlas, su voz más cortante al hablar del fideicomiso, su tono cargado de irritación cuando Tomás aconsejaba prudencia, aunque aún mantenía una facada corte en público, a puertas cerradas dejaba que su descontento se desbordara libremente, murmurando sobre restricciones, sobre ser tratada como si fuera una niña, sobre la indignidad de tener que rendir cuentas a alguien por decisiones que creía debían ser solo suyas. Fue en esas semanas inquietas cuando Lucas se convirtió más que nunca en mi ancla, su pequeña mano en la mía durante los paseos al atardecer, recordándome la pureza que permanecía intacta frente a la amargura de ella, sus preguntas sobre el mundo tan llenas de inocencia que cortaban la tensión como rayos de luz entre nubes de tormenta, aunque Sofía a veces observaba desde la veranda, sus ojos entornándose ante la cercanía entre nosotros, me negaba a dejar que su mirada me inquietara, pues sabía que su resentimiento provenía no solo del fideicomiso sino también del vínculo que no podía romper, el lazo entre una abuela y su nieto, construido no de obligación sino de amor genuino, a medida que su envidia se afilaba, sus palabras se volvían más crueles, no directamente hacia Lucas aunque la indiferencia ya era crueldad en sí o sino hacia mí, con pulas sutiles lanzadas como piedras en agua calma, comentarios sobre mi edad, sobre mi supuesta incapacidad de seguir el ritmo de un niño, sobre lo poco sano de aferrarse al pasado, aunque calaba, aunque dejaba caer sus palabras sin respuesta, estas se me clavaban hondo, no porque contuvieran verdad, sino porque revelaban la profundidad de su hostilidad, la magnitud de su deseo de aislarme, aún así incluso en sus intrigas había grietas, pues su impaciencia la delataba, Tomás, siempre firme, también lo notaba, su silencio cuando él la despotricaba era un acto calado de desafío, su lealtad a los deseos de James inquebrantable, y juntos intercambiábamos miradas cargadas de entendimiento nódico, pues ambos sabíamos que la tormenta estaba cerca, aunque ninguno podía prever su forma, en esas noches húmedas, mientras las chigarras cantaban su interminable coro afuera el aire dentro de la casa se volvía espeso sofocante, a menudo me quedaba despierta mirando el techo, pidiendo guía,
pidiendo fuerzas para soportar lo que parecía inevitable. Y recordaba la risa de James en pasados atardeceres de verano, la forma en que se sentaba bajo el robol con Lucas en brazos, su voz levando historias hacia el crepúsculo. Ese recuerdo se volvía a la vez bálsamo carga, pues me recordaba lo perdido, pero también lo que aún valía la pena defender. Juré que por más dura que se volviera la amargura de Sofía, por más manipuladoras sus palabras o más astutas sus acciones, no arrebataría a Lucas el amor la estabilidad que merecía, no borraría el legado de James, porque algunas verdades están demasiado arraigadas para ser destruidas. Aun cuando sentía los primeros indicios de una confrontación formándose como trueno en el horizonte, me fortalecí en esa certeza, aferrándome a ella como uno se aferra al mástil en una tormenta, sabiendo que aunque los vientos me desgarraran, aunque las olas se alzaran más alto de lo que creía poder resistir, el mástil mismo resistiría. Yo no sería arrastrada, porque mi amor por Lucas no era frágil, era fiero, forjado en el duelo, templado en el sacrificio. Ninguna ambición de Sofía podría igualar su fuerza, ninguna amargura envenenar su pureza. Así me levantaba cada día con tranquila determinación, manteniendo a Lucas cerca, enseñándole lecciones no solo del mundo sino de resiliencia, de bondad, de la fuerza que se encuentra en la ternura. Aunque el mundo afuera continuaba su marca brillante e implacable a través de la estación, dentro de nuestras paredes levaba mi propia estación de resistencia, sabiendo que pronto llegaría el otoño, sabiendo que con él llegaría el ajuste de cuentas que Sofía venía preparando. Cuando lo hiciera, me juré a mí misma, lo enfrentaría no con miedo sino con una resolución inquebrantable, porque ya había soportado lo peor que el mundo podía arrebatarme, la pérdida de mi hijo, si había sobrevivido a eso, entonces ningún plan, ninguna amargura, ninguna traición podría jamás destruirme de verdad. El otoño legó con su solemne belleza, las hojas tornándose en tonos ámbar carmesí antes de caer suavemente a la tierra, un recordatorio de que los finales, aunque inevitables, podían contener su propio tipo de gracia. Mientras observaba el cambio de estaciones desde mi ventana, sentí una tranquila certeza de que la larga tormenta que había soportado estaba por fin llegando a su clímax, porque la impaciencia de Sofía había hervido en abierta rebeldía, sus exigencias ahora pronunciadas sin vacilación, su descontento resonando en cada habitación de la casa, pero en su misma audacia yacía su perdición, pues mientras creía que su voz conmovería corazones, solo revelaba la profundidad de su amargura. En la quietud de aquellos días dorados comprendí que ya no le temía, que ya no temblaba bajo el peso de su ambición, porque el dolor me había forjado en algo más firme que la piedra. Aunque la pérdida una vez me destrozó, también me había rehecho en guardiana de algo más grande que yo misma. Cuando la confrontación inevitable llegó, lo hizo no con gritos sino con una calma tan penetrante que silenció cada rincón de la sala, porque Tomás y yo nos mantuvimos juntos, unidos en la memoria de James, inquebrantables en nuestro deber hacia Lucas. Mientras Sofía desataba su furia, o acusando, culpando, exigiendo, yo no titubeé, no respondí de la misma manera, porque la verdadera fuerza no siempre ruge, a veces se sostiene en silencio, resuelta, imperturbable. En ese silencio. Ella vaciló, porque el poder que creía tener se le escapó en el instante en que comprendió que no podía doblegarnos. Aunque se enfureció, aunque buscó simpatía en otros, la verdad ya se había revelado, no a través de mis palabras sino de mi firmeza, de la vida que había construido alrededor de Lucas, del amor que nunca titubeó. Lentamente, como hojas cayendo de un árbol, su influencia se marchitó, su voz se volvió más pequeña, su presencia menos imponente, hasta que al fin no fue más que la sombra de la tormenta que había amenazado ser. En ese desvanecimiento no sentí triunfo sino liberación, como si las cadenas de amargura que habían aprisionado esta casa se rompieran por fin, dejando espacio nuevamente para la luz, para la paz, para la sanación. En los días tranquilos que siguieron volqué mi corazón por completo hacia Lucas, viéndolo crecer con el mismo orgullo asombro que una vez sentí por James, guiándolo no solo con enseñanzas sino con amor, recordándole la fortaleza de su padre, la bondad de su padre, asegurándome de que las raíces de nuestra familia fueran lo suficientemente profundas como para resistir cualquier prueba. Cuando caminaba con el bajo el cielo otoñal, el aire fresco impregnado del aroma de las hojas caídas, sentía a James con nosotros, no como un recuerdo encerrado en el pasado sino como una presencia tejida en cada risa, en cada paso, en cada momento de valor. Entendí entonces que el amor no termina con la muerte, continúa, transformándose.
En legado, en protección, en guía que nunca desaparece, Y así, cuando los días se acortaron Y regresó el primer frío del invierno, lo recibí no con temor sino con un corazón en paz, porque aunque el camino había estado cargado de dolor Y ensombrecido por el conflicto, lo habíamos atravesado, tal vez con cicatrices pero intactos, Y en esa resistencia encontré esperanza. Esperanza de que Lucas creciera hasta convertirse en un hombre digno del amor que lo había formado, esperanza de que él espíritu de James brillara en él, Y esperanza de que incluso frente a la pena, la vida aún pudiera ser hermosa, aún pudiera redimirse, aún pudiera estar llena de momentos dignos de atesorar, Y mientras sostenía a Lucas cerca en una de esas tardes, con el sol poniéndose en un resplandor dorado más allá del horizonte, susurré a la luz que se desvanecía un voto tan antiguo como mi dolor pero renovado con cada latido de mi corazón, que lo protegería, lo guiaría, lo amaría hasta mi último aliento, Y que ninguna sombra, ninguna amargura, ninguna pérdida podría quitarle eso llamas, porque esta era la verdad que Sofía nunca comprendió, la verdad que me sostuvo, la verdad que nos llevaría hacia adelante, que el amor, una vez forjado en sacrificio, es irrompible, eterno Y más fuerte que cualquier tormenta.